por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. El enemigo no ha cambiado su estrategia. Lo que vimos en Génesis 3 es lo que todavía continuamos viendo hasta el sol de hoy. Es la misma estrategia. Hablamos a través del libro de Daniel, hablamos acerca del imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel era un lugar, ¿sí? Era un imperio, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis y aún ahora es un espíritu. Entonces lo que vemos, yo sé que muchas personas que dicen no hay por qué hablar del Antiguo Testamento, hay que enfocarnos en el Nuevo Testamento. Es que toda la Biblia, de por sí yo creo en toda la Biblia y valoro toda la Biblia, no solamente parte de la Biblia, pero toda la Biblia no solamente nos relata lo que sucedió, sino lo que siempre sucede. Las mismas estrategias, ¿sí? Y encontramos a Dios también obrando de manera poderosa a través de toda la Escritura. Y para mí esto es importante mencionarlo hoy, porque cuando miremos hoy en el libro de Daniel capítulo 10, y le digo, vamos a estar en Daniel capítulo 10 y en Lucas capítulo 8, vamos a estar brincando de un lado para otro del libro de Daniel y Lucas capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de estrategias que tenemos que desarrollar para crear una generación inquebrantable. O sea, ¿por qué digo esto? Porque estamos en tiempos complicados. Lo que la próxima generación va a enfrentar es bien duro, es bien difícil. Inclusive yo les voy a ser bien honesto. O sea, uno de mis mayores motivaciones de levantarme cada día, de esforzarme cada día, de invertirme cada día, es pensando en la próxima generación. Es considerando que yo quiero dejar un legado en la próxima generación. No es que ustedes los viejos no me caigan bien, sí me caen bien. Sí, o sea, si ustedes me caen bien, sus hijos me caen mejor. Porque son ellos los que van a batallar con cosas que usted y yo jamás pensamos batallar. Y yo sé que a mucha gente le molesta cuando yo le digo que me enfoque en la próxima generación, lo cual no entiendo por qué le molesta. A mí me fascinaría que gente me dijera, tus hijos son importantes para mí. Pero hay gente que le molesta y dice, ¿y yo qué? Y yo, pues ¿tú qué? Tú eres un viejo ya, se supone que ya sepa del bien y el mal. Ellos van a batallar con cosas que tú y yo jamás batallamos. Y de verdad para mí me motiva cada día invertirme más, tratar de ser mejor en todo lo que yo pueda, dar un ejemplo, no solamente mis hijos, sino también por los jóvenes adultos, por los jóvenes y aún los niños de esta casa. Y para mí eso es importantísimo. Ahora, cuando usted mira, hoy vamos a mirar 5 estrategias que podemos descubrir en Daniel capítulo 10 para crear una generación o formar una generación inquebrantable en nuestros hijos y aún en nuestros nietos. Ahora escúcheme, si usted no tiene hijos, o si usted está muy joven, o usted dice todavía no me he casado, o por cosas de la vida no tiene hijos, como quiera estos principios se aplican, porque yo sé que Dios lo tiene en este tiempo con un propósito definido. Y el asunto es que Daniel no tenía hijos, pero aún así le pesaba a la próxima generación. Y mire esto, comenzamos en el versículo 1, mire cómo comienza. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió, y aquí es donde la clave, comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones.
En otras palabras, Daniel recibe una visión no para lo que él enfrentaría, sino para lo que sucedería en el futuro. Para cuando Daniel recibe esta visión, él tenía más de 80 años, lo cual él sabía que él no iba a atravesar mucho de lo que aquí o de las visiones que Dios le estaba mostrando. Si usted mira lo que está pasando hoy día, es posible que usted diga, bueno, pues yo no me voy a enfrentar con eso. Y es posible que no, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí. ¿Ok? Voy a comenzar con 5 principios. Voy a ser muy práctico el día de hoy. O sea, quiero más bien que los atesore, los medite, los ponga en práctica, más que emocionarles. ¿Ok? 5 principios para formar una generación inquebrantable. El primer principio es: nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Mire el versículo 2 y 3. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado. No probé ni carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Daniel entra en una aflicción profunda cuando se da cuenta de lo que la próxima generación tendría que enfrentar. Entra en este dolor que se siente y yo me relaciono con él, porque cuando yo veo todo lo que está pasando hoy, y no solamente me pongo a pensar en mis hijos y en mis nietas, sino yo pienso en todos estos niños que yo veo llegando acá. O sea, yo me paro allá atrás y vienen niños que yo no les sé el nombre. La verdad del caso, no me hace el nombre a veces de mis nietas. No se sienta mal si no me acuerdo del de sus hijos, ¿sí me entiende? O sea, pero el yo venir y verlos y abrazarme, o sea, platicar con ellos, de verdad me duele pensar lo que ellos van a tener que enfrentar, las luchas que ellos van a tener. Y el asunto es de que Daniel, aunque no tenía hijos, le dolía lo que vendría, al punto que entró en tal aflicción. Él dice: cuando recibí la visión, yo, Daniel, había estado de luto. La Reina Valera dice: estuve afligido. Y el asunto es que nos tiene que doler. Y padres, escúchame bien, padre, esto es bien importante. Pare ya. Pare de estar dependiendo del gobierno, del sistema educativo, de las escuelas, de los maestros, de Café Kids, de los jóvenes. Pare ya de pensar que la responsabilidad de invertirle a nuestros hijos le toca a alguien más que no sea nosotros los padres. Es nuestra responsabilidad educar y formar a nuestros hijos. Mis hijos están casados todos. Y aún aunque están casados, yo no me siento como, ya yo hice mi trabajo y se acabó. En ningún lado de la Biblia dice eso. Nuestro trabajo no termina. Termina cuando nos vayamos con Cristo. Es nuestra responsabilidad seguir formando a nuestros hijos, invirtiéndolos, ministrándolos, llamándolos a cuenta, dirigiéndolos. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nunca le dejó al gobierno la responsabilidad de la formación y la crianza de los hijos. Y nosotros estamos esperando a ver, ¿por qué está pasando eso en la escuela? A mí no me preocupa qué está pasando en la escuela. A mí me preocupa lo que está pasando en casa. ¿Por qué esto no va a cambiar? Yo no estoy esperando. Y usted me puede decir y podemos argumentar, bueno, es que el gobierno actual le dio lugar. Pues sí, es verdad, y estoy de acuerdo con usted.
Pero el asunto es que esto no viene del gobierno estatal, esto viene de un enemigo que odia a la iglesia, que odia a los cristianos, que odia a Dios, que odia a la próxima generación. Y es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de tus maestras. Es que la maestra es racista. ¿Qué racista de qué? Es tu responsabilidad, papá, mamá, de formar a tus hijos en casa. Nuestra responsabilidad. Y nos tiene que doler. Nos tiene que doler. A mí me asusta, mire, yo le voy a decir la verdad. A mí a veces me asusta ver a padres tan indiferentes. Ver a padres que como que no están preocupados y cargados. A mí me asusta que yo me preocupo más por la próxima generación que los padres. Me asusta. Por eso tengo que preguntarte, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué estás haciendo por la próxima generación? ¿Qué le estás invirtiendo a tu descendencia? ¿Qué le estás sembrando? Y yo sé que usted puede argumentar conmigo, pastor, ¿para qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda hacer. Yo no puedo cambiar lo que está sucediendo. Es cierto, tú no puedes cambiar lo que está sucediendo, pero puedes cambiar tú. Y puedes ser tú el mejor ejemplo para tus hijos. La pregunta es si de verdad te preocupa, si de verdad te carga, o esto sigue siendo una exageración del pastor Richard Martínez, que es un exagerado, que siempre nos está diciendo. Hace 2 años atrás te dije, hace 2 años les dije, viene una agenda contra los niños. Y no lo veíamos hace 2 años hasta ahora. Y les decía, y no va a pasar. Pues llegó. Es que es muy exagerado y muy radical el pastor. ¿Quiere ver exagerado? Ponga la imagen. Dígame si soy exagerado. Te los pongo en pantalla gigante para que les moleste. Para que diga, es que el pastor es muy radical, pone siempre esas cosas bien feas. Esto no es un show, esto es verdad. Hombres que se identifican como niñas. No me mire a mí, míralas, para que le moleste. Ya quítala, no quítala así. Esto lo estamos viendo tú y yo ahora, que verán nuestros hijos y nuestros nietos en 5 años. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Y quítenla ya. Nos tiene que chocar. Ven, y mire, padres, por favor, que usted tiene sus niños acá, llévenlo a Café Kids. Allá van a aprender de la Biblia, no aquí. Aquí no van a aprender nada de mí. Los niños, los bebés no van a aprender nada aquí. Allá les van a enseñar, llévenlos allá. La pregunta es si les duele. Porque si nos duele, es que vamos a hacer algo al respecto. Cuando usted mira la vida de Jairo, y me fascina hablar de Jairo, me fascina hablar de esta historia de Jairo en Lucas 8. Cuando usted mira la vida de Jairo, Jairo sabía que no podía hacer nada al respecto. Su hija estaba gravemente enferma, estaba a punto de morir. Y Jairo sabía que no podía hacer nada al respecto. Pero eso no lo llevó a quedarse de brazos cruzados. Eso no lo llevó a decir, pues ¿qué vamos a hacer? De algo uno tiene que morir. No, eso no lo llevó a eso. Él no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Usted y yo no sabemos qué hacer con lo que viene, con lo que va a suceder con nuestros hijos. Pero lo que no podemos hacer
en no hacer nada. A mí no me molesta que me cancelen. No me preocupa que me cancelen. ¿Sabe qué me preocupa? Que un día mis nietas me pregunten: Abu, ¿y tú qué hiciste? Y yo decir: no hice nada. Pues ni modo. Jairo no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Y usted a lo mejor no sabe qué hacer, pero tienes que hacer algo. Y vas a hacer algo, ¿sabes qué? Cuando te duela. Cuando te duela. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Comienza contigo. Comienza tú viviendo una vida tú de obediencia. Comienza tú siendo un ejemplo para tus hijos. Comienza viviendo una vida tú apasionada por Cristo, para que tú seas el ejemplo que tus hijos puedan imitar. Lo que nos lleva al segundo punto. Si nos duele, toca a la persona que está a tu lado y dile: ¿te duele? No, hágalo. ¿Te duele? Pregúntale: ¿te duele? Yo quiero saber, todavía hay gente que no lo veo tocando. Este es tu momento de, si no, dale un puño y dile: ¿ahora te duele? O sea, no sé. ¿No te duele? Ahora, ¿te duele? Si nos duele y no sabemos qué hacer, es cuando tenemos que ahora entrar en una búsqueda profunda de la presencia de Dios. Tenemos que entrar en una búsqueda profunda de la presencia de Dios. El dolor que Daniel sintió le permitió experimentar y tener un encuentro sobrenatural con Dios. Dios está dispuesto, escúcheme. Es más, yo oro por un avivamiento, pero yo imagino a Dios diciendo: ¿para qué estás orando por algo que yo te quiero dar? Y mire esto: tenemos que anhelar la presencia de Dios. Si usted entiende que la niñez, que la juventud está en peligro, tenemos que buscar la presencia de Dios. Usted no tiene que buscar la presencia de Dios para lo que usted puede resolver, pero cuando usted no tiene la respuesta, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Un anhelo por la presencia de Dios. Si usted tiene un dolor de cabeza, usted se toma 2 Tylenol y muerto el pollo, ¿sí? Todo bien. Pero si no se te quita, te tomas 2 más. Pero si sigue aumentando, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al médico. Y si te dicen que es grave, la cosa cambia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ya estamos pasados del tiempo en que lo que vemos en la sociedad pensamos que es manejable. Ahora tenemos que buscar la presencia de Dios. Siempre debimos haberla buscado, pero escúcheme, ya el tiempo de decir: vamos a la iglesia el domingo, ya ese tiempo pasó. Tenemos que buscar una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Mire en Lucas 8:41. Deje marcado ahí Daniel 10. Vamos a estar para adelante y para atrás, ¿ok? Dice: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Esto es bien importante. Jairo no fue donde Jesús le dije: Señor, ¿tú crees que puedes hacer algo por mi hija, por favor? No, Jairo le rogaba: por favor, ven a mi casa. Necesito que me acompañes a mi casa. Quiero que tu presencia, tú entres en mi casa. A él no le importó su estatus. No le importó que lo criticaran.
No, a él no le importaba en ese momento lo que la sociedad pensaba de Jesús. Él necesitaba que Jesús viniera a su casa. Y lo fue a buscar él. Él fue a buscar a Jesús para traerlo a la casa. Yo anhelo, escúcheme, yo anhelo con todo mi corazón. O sea, yo quiero que usted entienda esto. A mí me fascina adorar con ustedes, me fascina estar aquí y adorar, de verdad, es mi momento favorito, la adoración. La predicación no tanto, porque el que predica a veces no es tan bueno, pero la adoración me fascina. Me fascina la presencia de Dios en este lugar. Por eso es que usted continúa viniendo, porque es un ambiente hermoso, es un ambiente de presencia. Pero escúcheme, yo no estoy aquí diciendo, oh wow, ve a mi iglesia, que una presencia es, porque yo no vivo aquí. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero que mis nietas lleguen y Abu, quiero hablar contigo porque tengo un novio y yo decirle, reprendo al diablo y se va el novio. No, yo anhelo de verdad que ellas lleguen y ellas respiren la presencia de Dios. Pero escúcheme, ni tan siquiera lo anhelo solamente en mi casa. Yo quiero que sus padres amen tanto a Dios, que mis nietas se críen en un lugar, duerman en un lugar, se despierten en un lugar donde se respira, se experimenta y se aprecia la presencia de Dios. Y anhelo que cada uno de ustedes en sus hogares, no de llegar a la iglesia para sentir la presencia, sino en que sus hogares se manifieste la presencia de Dios. Eso es lo que la próxima generación necesita. Ellos necesitan conocer la presencia de Dios. Y usted es la mejor persona para llevar la presencia de Dios a su casa. Daniel tuvo un encuentro poderoso con Dios, porque le pesaba a la próxima generación. Hoy más que nunca tenemos que buscar la presencia de Dios. Un anhelo profundo por la presencia. Lo que me lleva a mi tercer punto. Mire el versículo 10 al 12 de Daniel. Versículo 10 al 12 de Daniel. Podemos mirar desde el 9, mire desde el 9. Dice, entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Versículo 10. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. A lo que tengo que decirte, ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Ahora mire esto. Él cae tendido en el piso. Una mano lo toca, lo levanta y ¿qué hace la mano? Lo pone de rodillas. Lo toca, lo levanta y lo pone de rodillas. ¿Se acuerda lo que vimos en el versículo 41 con Jairo? Que decía, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y ¿qué hizo? Cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba. Acá en Daniel vemos que la mano lo toca, lo levanta y lo pone de rodillas. Hay algo que sucede
cuando nos ponemos de rodillas. Es más, te voy a dar otra ilustración. El endemoniado gadareno, nadie lo podía controlar. Lo amarraban con cadena y la rompía. Pero cuando ve a Jesús, no le digo, ¿qué quieres? Ven, aquí estoy. No, el endemoniado que tenía una legión de demonios, ve a Jesús a lo lejos, sale corriendo y cae de rodillas. Porque hay algo poderoso que sucede cuando nos vamos de rodillas. Algo que a muchas personas se nos ha olvidado. ¿Qué tenían el endemoniado, Jairo y Daniel en común? Todos estaban atravesando por un proceso de tormento y de angustia. ¿Cuál fue la reacción de los tres? Ponerse de rodillas delante del rey. Tenemos que volver a las rodillas. Escúchame, tenemos que volver a las rodillas. Tenemos que volver a orar. Tenemos que volver a buscar la presencia de Dios de rodillas y humillarnos de rodillas. Tenemos que volver a la oración, a depender de la oración. Por favor, entiendas, padres. Mire el versículo 12, por favor. Mire el versículo 12. Lo vamos a leer dentro de un momentito. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Le dice: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar y a humillarte delante de tu Dios. Cosas sobrenaturales suceden cuando nos ponemos de rodillas. Respuestas llegan cuando oramos. Milagros ocurren cuando oramos. Familias se restauran cuando oramos. Corazones son transformados cuando oramos. Vidas oprimidas y atadas son liberadas cuando oramos. Potestades son derribadas cuando oramos. Demonios huyen cuando oramos. Situaciones cambian cuando oramos. Hay sanidad cuando oramos. Por eso es que cuando yo le hablo todo esto que le hablo, escúcheme, yo no estoy tratando de intimidarle ni asustarle, sino animarnos. De verdad, cuando le muestro todo esto, no es para que usted diga, ay, que no, escúcheme, porque Dios no está escandalizado con todo esto. No es como que Dios está diciendo, yo no sabía que eso iba a pasar. Yo lo que quiero lograr por medio de todo esto es animarlos, motivarnos a buscar la presencia de Dios, a depender de Dios, a entregarnos a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios, a adorar a Dios. Ese es mi anhelo. Entender que nada de esto es un juego. Porque no estamos hablando de los niños solamente, escuchen, no solamente a los niños, también la juventud, también los adultos, también ustedes. Es peligroso lo que está sucediendo hoy día. Y tenemos que volver a las rodillas. Sí, por favor, traten con eso. Tenemos que volver a las rodillas. Y tenemos que volver a orar y a buscar a Dios. Número 4. Versículo 2 y 13. Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles,
y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo. Porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Cuarto principio. Primer principio, nos tiene que doler. Segundo principio, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tercer principio, tenemos que orar. Cuarto principio, tenemos que entender que es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Mire, si todo lo que estamos viendo no le parece una guerra espiritual, no sé qué otra cosa le puede parecer una guerra espiritual. Si usted se cree que guerra espiritual es solamente ver gente revolcándose por el piso y gritando con voces raras y vomitando, usted no entiende todavía lo que es la guerra espiritual. Mucha gente ni se da cuenta que está en una guerra espiritual. Es más, hay gente que pasa toda la vida sin saber que está en una batalla espiritual. La mayor guerra espiritual no es la que usted ve a gente revolcándose. Ya eso es cuando la gente, cuando van a ser liberados. Pero la mayor guerra espiritual es la que se da dentro de nosotros. Mira la guerra espiritual de Jairo. Mira el versículo 49 de Lucas 8. Jesús va camino a casa de Jairo. Le sale una mujer al encuentro que tenía un flujo de sangre de 12 años, lo toca. Él siente que poder se desprende de él. Él se detiene para ver qué estaba pasando. Mientras tanto, Jairo está esperando que él siga el camino. Y dice aquí el versículo 49: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Ok. Por favor, entienda esto. Ok. Jairo va de camino, emocionado, que por fin va a llevar a Jesús a su casa. Jesús se detiene. Jairo lo ve deteniéndose. Usted sabe como padre lo que sucedería si usted ve que Jesús se detiene cuando usted tiene un problema en casa. Usted diría: ¿qué importa quién te tocó? Vámonos, vámonos. Pero en el momento que Jesús se detiene, llegan de la casa de Jairo y le dicen: no tiene sentido que sigan molestando al maestro. ¿Ya para qué? Tu hija ya murió. Jesús le dice: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y tu hija vivirá y ella será sanada. ¿Sabe la guerra espiritual de que Jairo se tenía que encontrar en ese momento? Ellos tienen la evidencia de que murió, pero él me dice que tenga fe. Pero ellos la vieron morir, pero él me dice que crea. Ellos me dicen que ya me olvide de esto, pero él me dice que no tenga miedo. ¿A qué le hago caso? Pero me gusta la frase de ellos: no tiene sentido que sigan molestando al maestro. ¿Sabe que eso es lo que nos están vendiendo a los adultos hoy día? Que ya no hay nada que podemos hacer, que ir a la iglesia es una ridiculez, que seguir creyendo que Dios es poderoso es cosa de
de antaño. ¿Sabe a cuántos de nosotros se nos vende diariamente que no tiene sentido creer que todo está perdido? No tiene sentido que vayas a la iglesia. No tiene sentido que sigas creyendo. No tiene sentido que tengas fe. No tiene sentido que sigas pensando que Dios va a hacer un milagro en tu salud. No tiene sentido que sigas creyendo que Dios alcanzará a tus hijos. No tiene sentido que sigas creyendo que Dios va a restaurar tu familia. Y nos vemos esta encrucijada de la evidencia que tenemos y lo que este negro se pone a gritar desde allá arriba. Que sigas creyendo, que sigas confiando, que sigas sirviendo, que sigas adorando, que sigas amando. Esa es la verdadera guerra espiritual. Es la lucha que se forma dentro de nosotros entre la evidencia de lo que tenemos y la fe que Dios me lleva a tener. Es más, te voy a poner un ejemplo para que te enojes más de lo que estás. Muchos de ustedes tuvieron una batalla de fe hoy cuando la pastora Brenda estaba hablando de los diezmos y las ofrendas. Te dije que te iba a enojar, te iba a quedar callado, no importa. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que la Biblia dice. Tú lo leíste en la pantalla. Pero con todo y eso empieza la batalla de fe. ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Le soy fiel a Dios o no le soy fiel? ¿Doy mi diezmo o lo retengo? La misma batalla de fe cuando nos encontramos en el pecado, cuando nos sentimos yo sé que no debo estar con él, que estoy en fornicación, que estoy en adulterio, pero aún así mis sentimientos todavía me atraen a él, y empieza esa maldita batalla de fe dentro de nosotros entre saber lo que debemos hacer y saber lo que debemos dejar, y el no encontrar cómo hacerlo. Esto es difícil. Pero si queremos ganarle la guerra a la sociedad por nuestros hijos, vamos a entender que estamos en una batalla espiritual y que si perseveramos, triunfamos. Pero si nos rendimos, perdemos. Porque mira lo que le dijo Jesús: no tengas miedo, solo ten fe. Hay una coma y ella será sanada. O sea, si no tienes fe, Jairo, entonces te llevas el resultado de tu incredulidad. Pero si tienes fe, vas a ver lo mejor de mí. Ten fe. Ten fe y créele a Dios. Y ya para despedirnos, el último punto: tengamos paz y ánimo y fuerzas a través de la palabra. Mira el versículo 16 al 21 de Daniel 10. Perdón, versículo 15. Ponme el 15, Midia, si lo tienes. Dice el versículo 15: mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Versículo 16. Entonces, el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí: estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? ¿Tú te imaginas esto? Que Daniel, el libro lleva su nombre. Le está diciendo a Dios: ¿cómo pudiera yo hablar contigo? Y tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios en todo tiempo.
Dice, mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Mire este versículo 18. Yo lo he leído cantidad de veces, pero en el primer servicio me impactó tanto. Mire este versículo 18, dice, entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo, fuerza. Que parecía un hombre, el mismo que estuvo en el horno de fuego, ahora está con Jairo, perdón, con Daniel. Le da fuerza. No tengas miedo. Tengas paz, ánimo. ¿Tú entiendes lo que sucede cuando tú vienes a Cristo? Cuando Cristo toca tu vida jamás será la misma. Que cuando tú pones tu confianza en Cristo y eres lleno, no eres tocado por Jesús, sino que eres lleno de Jesús, que recibes toda la paz, el ánimo y la fuerza que necesitas. Pero más me impacta lo que dijo Jairo. Mira lo que, perdón, Daniel, ya ni sé de quién estoy hablando. Más me impacta lo que dijo Daniel. Mire, mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte. Y cuando se siente más fuerte, mira lo que dice: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Daniel le dice: por favor, háblame. Ahora que siento fuerzas, háblame. Háblame. Esto no es cualquier libro. Aquí es donde tú y yo entramos y entendemos que Dios nos está hablando. Mire, este versículo 18 en el primer servicio, yo lo leí, o sea, yo leí, les prometo que para hacer este mensaje leí el capítulo, se lo prometo. Y lo he leído muchas veces y nunca me había encontrado de esa manera con el versículo 18. Cuando dice: entonces el que parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. Yo decía: amén, qué maravilloso. Estaba yo predicando, no lo tengo en mis notas, usted lo puede ver, no lo tengo. O sea, qué maravilloso que Jesús pueda tocarnos y darnos fuerzas. Y aún ayer, cuando volví a leer el capítulo, eso no lo había encontrado de esa manera. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes leer algo ahora en la Biblia y mañana lo vuelves a leer lo mismo y te habla de otra forma, y pasado lo vuelves a leer y te habla de otra forma. Porque esto no es un libro, esta es la palabra de Dios revelada para tu vida, para cambiar tu vida, para ministrar tu vida, para darte la fuerza que necesitas. Y cada vez que la abres debes estar diciendo: Señor, háblame, por favor, porque tú me has fortalecido. Esta es la palabra de Dios. Léala. Compre su Biblia y léala. ¿Cómo se aplica eso a Jairo? Mire, Lucas 8:49, 54, perdón. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz alta, voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida.
¿Cómo se aplica eso? Te lo demuestro. Jesús llega donde la niña. Un momento atrás, una mujer con flujo de sangre va y lo toca y ella sana. Ella lo toca, ella sana. Pero en este momento Jesús entra donde la niña, la toma de la mano, pero la niña no sana. Aquella mujer lo toca, ella sana. Jesús toca a la niña y la niña no sana. Él la toca, la toma de la mano, pero fue cuando le dijo: niña, levántate. Fue que ella se levantó. El toque no trajo la palabra, no trajo la sanidad. El toque no trajo la sanidad. La palabra declarada trajo la sanidad. Muchos de nosotros estamos diciendo: tócame, Señor, tócame. Yo no quiero que me toque, yo quiero que me hable. Porque el toque se me puede ir, pero la palabra, cuando lo toca y ahora le habla, ahora la niña resucita. Gracias. Por eso es que cuando tú vas a la palabra, encuentras paz, fortaleza y ánimo. Escúchame, ¿me puedo sacar una raíz de amargura, otra más? ¿Me tolera un poquito más? Nosotros le enviamos a su correo electrónico todos los jueves a las 3 de la tarde un devocional para que usted comparta la palabra a sus hijos y que parezca un predicador de la palabra. No para que parezca, para que se convierta en un predicador de la palabra. Y me asustaría pensar y preguntar: ¿cuántos de ustedes hacen ese tiempo familiar? No levante la mano, porque si no va a exponer a todos los demás. Le damos la palabra. ¿Para qué? Porque si te duele lo que está sucediendo, eso te debe llevar a buscar a Dios. Y entiendes que la manera de buscar a Dios es orando. Y cuando ahora comienzas a orar, entiendes que tienes una batalla espiritual, pero que por medio de la palabra es que encuentras victoria. Allá afuera hay un montón de gente llenando a nuestros hijos de información. Lo único que turba esa información es la palabra de Dios. Porque la Biblia no solamente te revela lo que sucedió, sino lo que siempre sucede. Yo anhelo con todo mi corazón esos 150 jóvenes que están allá, o esos 200 niños que están allá, que ellos piensan que se conviertan en una generación increíble. Pero necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Ponte de pie.